Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es viernes de la cuarta semana del tiempo ordinario, La primera lectura de hoy viene de la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículos 1 al 8. Hermanos, conserven entre ustedes el amor fraterno y no se olviden de practicar la hospitalidad, ya que por ella algunos han hospedado ángeles sin saberlo. Acuérdense de los que están presos, como si ustedes mismos estuvieran también con ellos en la cárcel. Piensen en los que son maltratados, pues también ustedes tienen un cuerpo que puede sufrir. Que todos tengan gran respeto al matrimonio y lleven una vida conyugal irreprochable. Porque a los que cometen fornicación y adulterio, Dios los habrá de juzgar. Que no haya entre ustedes avidez de riquezas, sino que cada quien se conforme con lo que tiene. Dios ha dicho, nunca te dejaré ni te abandonaré. Por lo tanto, nosotros podemos decir con plena confianza, el Señor cuida de mí. ¿Por qué les he de tener miedo a los hombres? Acuérdense de sus pastores que les predicaron la palabra de Dios. Consideren cómo terminaron su vida e imiten su fe. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y siempre. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 26 y el responsorio es: El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Aunque se lance contra mí un ejército, no temerá mi corazón. Aun cuando hagan la guerra contra mí, tendré plena confianza en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Porque el Señor me procuró un refugio en los tiempos aciagos. Me esconderá en lo oculto de su tienda, y Él me pondrá a salvo. El Señor es mi luz y mi salvación. El corazón me dice que te busque, y buscándote estoy. No me abandones ni me dejes solo, mi Dios y Salvador. El Señor es mi luz y mi salvación. El Evangelio de hoy viene de Marcos capítulo 6, versículos 14 al 29. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías y otros que era un profeta, comparable a los antiguos. Pero Herodes insistía, es Juan, a quien yo le corté la cabeza, y que ha resucitado. Herodes había mandado apresar a Juan y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía, no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso, Herodes lo mandó encarcelar.
Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida. Pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile le gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: «Pídeme lo que quieras y yo te lo daré». Y le juró varias veces: «Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino». Ella fue a preguntarle a su madre: «¿Qué le pido?». Su madre le contestó: «La cabeza de Juan el Bautista». Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: «Quiero que me des ahora mismo, en una charola, la cabeza de Juan el Bautista». El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven, y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Ya estamos en las últimas partes de esta carta a los Hebreos y en esta lectura de hoy tenemos varios consejos que el autor de esta carta da a estos destinatarios, que son judíos cristianos, acerca de la vida comunitaria y también la vida familiar. Dice: «Hermanos, conserven entre ustedes el amor fraterno y no se olviden de practicar la hospitalidad». La hospitalidad, aún hoy en día en el Medio Oriente, es algo sagrado. O sea, recibir, abrir las puertas a otros, particularmente a aquellos necesitados, pues es una obligación que Dios nos pone. Y aquí cita también algunas escenas del Antiguo Testamento, cuando dice: «Ya que por ella algunos han hospedado a ángeles sin saberlo». Recordamos, por ejemplo, cuando Dios mismo y sus ángeles en forma humana visitaron a Abraham y a Sara. Cuando le avisaron a Abraham que un año después Sara estará embarazada con el hijo que Dios le había prometido, como parte de la promesa de que Dios haría de Abraham pues el padre de muchas naciones. Y Abraham, no sabiendo de que esos visitantes pues era Dios mismo manifestado humanamente, pues les da hospitalidad. Hoy en día para nosotros en Occidente se ha perdido mucho esta práctica de la hospitalidad. Particularmente si vivimos en ciudades grandes, vivimos constantemente con miedo a los desconocidos, y miedo a aquellos que no son de nuestra comunidad, aquellos que no son de nuestra familia, ¿no? Sin embargo, aún en día en el Medio Oriente, recibir a alguien bajo tu techo y compartir tu mesa, pues es una acción sagrada. Y aún si un enemigo tuyo te pide refugio en el Medio Oriente, el recibirlo y protegerlo es una obligación, prácticamente un mandamiento. No solamente entre las comunidades musulmanas hoy en día, sino también entre las comunidades particularmente del Medio Oriente, sean musulmanas, sean cristianas o sean también judías. Así que es parte de esa tradición de
de las tribus de aquel entonces, donde el ofrecer hospitalidad, el ofrecer hospedaje, el compartir la mesa, era visto como una obligación. Dice: acuérdense de los que están presos como si ustedes mismos estuvieran también con ellos en la cárcel. Recordamos que en las primeras generaciones, particularmente antes de que el cristianismo pasara a ser la religión del Imperio Romano, pues las comunidades cristianas sufrieron mucha persecución. Y esta carta, quizás, nos dicen los comentaristas, fue escrita en el año 62 al 66, cuando las primeras comunidades, las primeras generaciones cristianas, pues sufrían impresionantemente, no solamente bajo la opresión y la discriminación y el rechazo de la comunidad judía, sino también dentro del Imperio Romano. Y así que el autor les pide que se identifiquen con aquellos que se encuentran presos. Recordamos también aquí la parábola del juicio en el capítulo 25 del Evangelio de Mateos, donde se nos dice de que cuando en esa parábola Jesús pone a los cabritos en la izquierda y a los corderos en la derecha, y le dice a los de la derecha: vengan y regocíjense con mi Padre, puesto que me visitaste cuando estaba preso, me diste de comer cuando tenía hambre, me vestiste cuando estaba desnudo, ¿no? Pues igualmente aquí el autor de esta carta está haciendo referencia a ese llamado, ¿no?, de identificarnos con aquellos más vulnerables entre nosotros. Y en realidad podemos decir con mucha certeza de que la iglesia es más genuina cuando se identifica con la gente que vive en los márgenes de la sociedad, en los márgenes de los pueblos y naciones, porque es ahí donde se encuentran los más vulnerables, los más rechazados, los que no cuentan para nada para el mundo, pero que para Dios son sagrados, ¿no? Y aquí el autor de esta carta pues está identificando a algunos de estos que viven en los márgenes de la sociedad de su tiempo, particularmente aquellos que son rechazados tanto por la comunidad judía como por las comunidades paganas que viven bajo el Imperio Romano. Piensen en los que son maltratados, pues también ustedes tienen un cuerpo que puede sufrir. Así que es un llamado a identificarnos con los marginalizados. ¿Por qué? Es en los márgenes donde la iglesia más genuina es, porque busca identificarse con los más vulnerables como Jesús mismo lo modeló en su vida. Dice que todos tengan gran respeto al matrimonio y lleven una vida conyugal irreprochable, porque los que cometen fornicación y adulterio, Dios los habrá de juzgar. Esto nos debe de hacer eco en nosotros. Es un tema de la moral sexual que encontramos mucho en las cartas de San Pablo. Que no haya entre ustedes avidez de riquezas, sino que cada quien que se contente con lo que tiene. Este nuevamente es otro tema que encontramos mucho en las cartas de San Pablo, cuando también da consejos a las comunidades de cómo nuestra fe debe tener repercusiones tanto en la vida personal como de familia, como también en la vida comunitaria, particularmente en nuestras actitudes en torno a lo material. Que nunca lleguemos a convertirnos en esclavos de lo material, sino que lo material sea puesto al servicio del reino y no nosotros al servicio de lo material. Dice: Dios ha dicho, nunca te dejaré ni te abandonaré. Por lo tanto, nosotros podemos decir con plena confianza: el Señor cuida de mí. ¿Por qué les he de tener miedo a los hombres? Son palabras muy sabias. Si profesamos que vivimos bajo la providencia de Dios, entonces el Dios que nos ha llamado, el Dios que nos salva, también proveerá lo que necesitamos, no solamente para corresponderle, sino para encontrar nuestra felicidad, nuestro sentido de que Dios proveerá, no como un acto de magia, sino haciendo todo lo de nuestra parte para
corresponder a la gracia de Dios y también para entrar en solidaridad y en hermandad con los otros. Termina la lectura de hoy diciendo: acuérdense de sus pastores que les predicaron la palabra de Dios. Consideren cómo terminaron su vida e imiten su fe. Nuevamente, esta carta probablemente fue escrita en el año del 62 al 66 después de Cristo, del nacimiento de Cristo. Y ya para esos tiempos, algunos de los líderes de la comunidad cristiana, Santiago mismo, uno de los apóstoles, ya había sido puesto a muerte. Y también el que fue pariente de Jesús, que fue líder en la comunidad judía cristiana en Jerusalén, también fue puesto a muerte, fue apedreado a muerte, ¿no? Así que ya varios de los líderes de las comunidades judías cristianas ya habían derramado su sangre por el Evangelio, habían dado sus vidas por el Evangelio. Y el autor de esta carta pues les piden que imiten en la fe a aquellos que les compartieron su fe. Y teniendo en cuenta de que los destinatarios de esta carta pues están a punto de abandonar su fe en Cristo por las dificultades que tienen, quizás por las persecuciones que viven, por el rechazo que viven, por la expropiación que están padeciendo de sus cosas materiales. Y el autor de esta carta le dice de que no pongan sus esperanzas, sus ojos en lo material, sino en la fe de aquel que los ha llamado, y aquel que los ha llamado proveerá lo que necesitan, ¿no? Es un acto de fe que solamente se puede entender y comprender cuando se ha vivido esa experiencia de conversión, cuando realmente en carne propia hemos vivido el llamado de Dios, en el cual uno reconoce que a pesar de uno mismo somos queridos, somos amados, somos aceptados. Y esa es la experiencia que hace posible no solamente el deseo de corresponderle a Dios, sino también de asumir las consecuencias de esa nueva vida en Cristo. No es un proceso intelectual, es algo existencial que se vive, ¿no? A una persona no se le puede simplemente exigir el sacrificio o que tome riesgos según la fe, si no se ha vivido esa experiencia. Sin esa experiencia, imponer estas obligaciones de la fe, pues en cierta manera es hacer violencia. Por eso, lo que la comunidad cristiana tiene que ofrecer y crear el ambiente para que se lleve a cabo esa experiencia, para que se viva ese encuentro con el Dios vivo, porque sin esa experiencia las demandas del Evangelio pues simplemente van a ser vistas como una imposición, como algo que tenemos que llevar a fuerzas. Y eso no es lo que Jesús nos modela, tampoco es lo que un San Pablo nos modela. Pablo nunca se vio como una víctima, porque su propia conversión a Cristo, a pesar de que él fue alguien que persiguió a la iglesia primitiva, su conversión, su experiencia de ese encuentro con Jesús resucitado, pues lo llevó a no solamente a identificarse con Cristo, sino a vivir las consecuencias de sufrir por la causa del Evangelio. Y de ver de que sus propios sufrimientos, él los entendía como conectados con la misma pasión y muerte de Jesucristo para poder compartir la gran victoria de la resurrección. Por eso la gran necesidad de que se lleve a cabo, se viva en carne propia esa experiencia de conversión, que no es una cosa de una vez, es un proceso de una vida donde constantemente Dios nos está llamando a profundizar en el misterio de nuestra salvación. Y cuando se ha llevado a cabo este encuentro, esta experiencia, pues es impresionante lo que despierta en nosotros. El deseo de corresponder, el deseo también de ofrecerse y aún de sacrificar aún su vida misma por la causa de aquel que en amor nos crea, en amor nos salva y en amor nos llama hacia Él. Muy bien, pasemos ahora
al Evangelio de hoy. Viene del capítulo 6 de Marcos, y aquí en esta escena tenemos la historia de cómo la vida de Juan el Bautista termina. También este Evangelio de hoy nos introduce al tema de qué es lo que la gente pensaba y decía acerca de Jesús. Ya Jesús más adelante le preguntará a sus propios discípulos qué es lo que la gente dice acerca de mí. Y es prácticamente lo mismo que Herodes, el gobernador de Galilea, ha escuchado acerca de Jesús. Dice, en aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en Jesús. Recordamos que este Herodes no es el Herodes el grande que reinaba cuando Jesús nace, y que este Herodes el grande, al sentirse amenazado por el nacimiento del rey de los judíos, pues manda matar a niños que nacieron por esos tiempos. Este no es el Herodes que se menciona en este evangelio. Este es uno de los hijos de Herodes el grande. Herodes el grande era rey, pero este Herodes hijo es gobernador de la región de Galilea y Cesarea. Así que es este Herodes quien mandó arrestar a Juan el Bautista por las críticas que Juan el Bautista le hacía acerca de su matrimonio con Herodías, la ex esposa de su hermano Filipo. Y a causa de esto, pues, Herodes lo manda a encarcelar, y es ahí donde la vida de Juan el Bautista termina por el rencor y el odio de Herodías, por las críticas que Juan hacía acerca de este matrimonio. Dice, otros decían que era Elías y otros que era un profeta comparable a los antiguos, pero Herodes insistía, es Juan, a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado. Así que a los oídos de Herodes llegan diferentes opiniones acerca de quién es Jesús. Pero la conciencia de Herodes lo delata. La conciencia le grita, porque Herodes no respetó su propia conciencia, sabiendo que su conciencia misma le decía que este hombre Juan el Bautista era un hombre recto, era un hombre de Dios. Y sin embargo, él no solamente no respetó la vida de este hombre, sino que violó su propia conciencia. Y es esto lo que resuena ahora en él cuando dice, es Juan a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado. Y ahora se nos cuenta en cómo se llevó a cabo la muerte de Juan. Herodes había mandado apresar a Juan y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía, no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Esto es parte de la ley mosaica. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Así que las críticas de Juan a Herodes lo incomoda, pero hay algo en Herodes que no puede callar, que no puede ignorar. Su conciencia le resuena, su conciencia le dice, aún estas críticas de este hombre son verdad. Y lo triste de Herodes es de que él, en vez de poner atención, en vez de respetar su propia conciencia, prefiere seguir lo que la gente, lo que otros piensen acerca de él. Ahora viene como el papel que tiene Herodías, su esposa en este trama. Dice, Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes, aquí se nos cuenta cómo Herodes respondía a las palabras de Juan el Bautista. Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. En cierta manera, nos quiere decir el Evangelio que lo tenía custodiado para protegerlo. Quizás
Quizás Herodes sabía el rencor y el odio que su esposa Herodías le tenía. Y quizás por eso lo encarceló, no con la intención de matarlo, sino para protegerlo. Pero aún así, Herodes está vacilando con su conciencia. Dice, cuando lo oí hablar, quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. Son palabras interesantes que nos dan una pequeña vista a la conciencia de Herodes. Sabe que sus palabras, que las críticas de Juan el Bautista a él son verdaderas, prácticamente en torno a la ley mosaica, y que no puede negarlas, y que su conciencia le dice sí. Él no está diciendo nada en contra de ti que no sea verdad, nada que la ley mosaica no afirme. Así que, por una parte, tenemos en estas palabras un sentido de que Herodes, a pesar de que fue un hombre violento, tenía una conciencia. Lo triste es de que no respeta, no honra su conciencia. Y esto debe de hacer eco en nosotros también. Cuando nuestra conciencia nos delata, cuando nuestra conciencia nos dice alto, detente, pon atención, ¿no? Y por dar importancia a otras cosas, violamos nuestra propia conciencia, rechazamos nuestra propia conciencia, apagamos la luz de nuestra conciencia. Continúa el Evangelio diciendo, la ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile le gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Estas palabras del rey, que quizás las dijo no con la intención de darle la mitad de su reino simplemente para quedar bien con la gente, con sus invitados, ¿no? Pero esta palabra después lo comprometerán, lo pondrán en dificultad cuando tenga que escoger entre su promesa, que en realidad no tenía intención de cumplir, de darle la mitad de su reino, pero que por medio de la intriga y del odio y del rencor de la madre de esta joven, pues entonces sus palabras, sus promesas vienen después para atacarlo, para ponerle en una situación en la cual él tenga que responder o a su conciencia o simplemente a la opinión de sus invitados. Y aquí es cuando esto debe de resonar en nosotros, cuando a veces no ponemos atención, cuando no ponemos importancia a lo que nuestra conciencia nos está dictando y lo dejamos pasar, lo ignoramos. Pero después la vida nos presentará situaciones en la cual esta conciencia tenga que ser respetada. Y cuando no hemos cultivado, cuando no nos hemos preparado para responder a lo que la conciencia nos dice, entonces fácilmente caemos. Fácilmente la ignoramos y fácilmente entonces nos traicionamos a nosotros mismos. Así que el rey Herodes o el gobernador Herodes le hizo una promesa a la hija. La hija va corriendo a su madre y le pregunta, ¿qué le pido? ¿No? Ella fue a preguntarle a su madre, ¿qué le pido? Su madre le contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo, quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. Y aquí las palabras de promesa que él le hizo a ella ante el público, ante los invitados, pues prácticamente lo ponen ahora en una situación difícil.
su conciencia le dice que Juan Bautista es un hombre recto, santo, un hombre de Dios. Y que por tanto él lo estaba protegiendo, pero porque sus palabras públicamente de prometerlas a esta joven lo que le pidiera, pues entonces él ahora piensa que no se puede echar atrás. Y sí tenía la opción de echarse atrás. Sí tenía la opción de decir, la vida de este hombre no depende de mí, depende de Dios. Pero prefirió mejor aceptar la opinión de sus invitados que respetar su propia conciencia. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados no quiso desairar a la joven, y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Y aquí el odio, el rencor de la madre, pues entonces llega a su fin. Las intrigas de la madre por medio de su hija, que ella la utilizó, pudo conseguir sus planes de matar a Juan, sin que ella se manchara con su sangre. Pero detrás de todo este trama de la muerte de Juan el Bautista estaba la intriga, el odio y el rencor también de la madre, que utilizó a la hija para que, por medio del juramento que Herodes le hizo, llevar a cabo lo que ella misma no podía hacer. Hay varios elementos, varios temas que entran en esta escena, ¿no? Pero por lo menos yo creo que la experiencia de Herodes, de cómo apaga, cómo niega su propia conciencia, debe de resonar en nosotros, ¿no? Y también la intriga, el odio y el rencor de la esposa, ¿no? Debe de, a veces muy calladamente también nosotros, ¿no? Particularmente cuando hemos apagado nuestra conciencia, podemos fácilmente dejar de que el odio y el rencor envenene nuestras vidas. Y después utilicemos este veneno para justificar nuestras acciones, que es lo que vemos en Herodías, la madre de esta joven y esposa de Herodes. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.